Les comentaba que las personas que se acercan por primera vez, pues ustedes son lo más importante. Son lo más importante. Yo también me acerqué en alguna ocasión por primera vez primero a un grupo de Alcohólicos Anónimos, en mi caso ya hace bastantes años, y afortunadamente después tuve la fortuna, valga la redundancia, de conocer codependientes anónimos, en donde también encontré una nueva manera de vivir. Esto se los digo desde luego a todos los compañeros, pero a las personas nuevas que se acercan, que les puedo asegurar que están en el lugar correcto, porque hoy en día la mayoría de las personas, si no es que todas, tienen rasgos codependientes. Y los rasgos codependientes tienen un sinfín de situaciones dentro de los pensamientos, de las emociones, de las actitudes, y es este lugar en el que al menos yo dejé de preguntarme tantas cosas y gracias a mis compañeros comencé a caminar en este programa de 12 pasos. Es un programa de 12 pasos que emana de Alcohólicos Anónimos. Son los mismos 12 pasos de alguna manera, con algunos cambios en la manera de interpretarse y de decirse, ¿no? Lo que yo voy a hablar, compañeros, es exclusivamente mi experiencia, lo que a mí me ha sucedido, lo que a mí me ha pasado y lo que a mí me ha funcionado. Es mi experiencia y nada de lo que voy a compartir es nuevo, ¿sí? Todo esto me lo han regalado ustedes mismos a través de compartir esta experiencia, esta fortaleza y esta esperanza. Digo esto porque tengo en ocasiones una forma de decir las cosas muy a mi manera y desde luego nada de lo que voy a decir, por así decirlo, es cierto, ¿no? Es lo que a mí me ha funcionado y lo que a mí me ha sucedido. No quiere decir que así tenga que ser en todos los casos. Para los que se acercan por primera vez, pues básicamente les voy a comentar qué es lo que a mí me sucedió. Y sobre esto mismo vamos a ir tomando el tema, que para mí es un tema muy, como ya lo dije, muy bonito. Bueno, yo inicialmente llego a un grupo de Alcohólicos Anónimos, afortunadamente. Llego primero ahí hace 22 años y llego desde luego por mi manera de beber. ¿Por qué voy a ir mezclando cuestiones de Alcohólicos Anónimos con CODA? Porque ahí hoy me doy cuenta de que yo llegué a Alcohólicos Anónimos a combatir esa adicción, que es una sustancia y que es un químico que básicamente en mi caso fue puro alcohol. Nunca llegué a probar ninguna droga, exclusivamente puro alcohol. Hoy me doy cuenta de que lo que me llevó a beber fueron conductas codependientes. Yo aproximadamente comencé a beber pues ahí en fiestecitas y todo esto por ahí de los 12, 13 años. ¿Qué me llevó a beber? Mis conductas codependientes. ¿Qué conductas codependientes? Eso lo vengo a conocer en CODA cuando empiezo a ver muchas actitudes mías que a mí no me gustaban dentro de mi programa de Alcohólicos Anónimos durante muchos años. Pues yo me hacía muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué eres tan aislado? ¿Por qué no te gusta convivir tanto con las personas? ¿Por qué eres medio egoísta? ¿Por qué eso, todo blanco, todo negro, todo nada? ¿Por qué no existe un equilibrio en algunas situaciones? Entonces comienzo a darme cuenta de que había muchas cosas que a mí no me gustaban, ya estando dentro de mi grupo de Alcohólicos Anónimos, como ya lo comenté, durante muchos años. Y es ahí en donde en una ocasión, después de llevar a mi capacidad bien ese programa de Alcohólicos Anónimos, digo bien en el sentido, pues de ir a mis juntas, que es lo más importante para los nuevos y para, en mi caso,
lo más importante es ir siempre a mis juntas. De preferencia, en mi caso, ir presencialmente a las juntas, y en caso de que esta situación que todos nos conocemos pues nos lleve a tener que hacer juntas por estos medios de Zoom, pues llevar a mis juntas de una manera virtual y estar involucrado en esta primera situación, que es para mí lo más importante, es mi vida, ¿sí? Y ahí yo la engancho a través de ustedes en un grupo, y ustedes son los que me van regalando a través de su experiencia todo. Entonces, en una ocasión en la que me sentí muy mal, con angustia y ansiedad después de muchos años de no haberlo sentido, porque ya había estado dentro del grupo de Alcohólicos Anónimos, había muchas situaciones mías que no me gustaban, ya comenté, ¿no? De mis formas de ver, de pensar, de mi comportamiento, y esto fue lo que me llevó, en esa ocasión en la que me sentí muy mal, pues lo único que hice fue irme rápido a mi grupo de Alcohólicos Anónimos, para llegar y ver que, pues, estar con compañeros, que son ustedes lo más importante. Cuando yo llego al grupo de Alcohólicos Anónimos, me dice un amigo, ¿qué traes? ¿Qué te pasa? Le dije, no, pues me siento muy mal, no me siento bien, he tenido mucha angustia y mucha ansiedad, a mí ya no me pasaba eso desde hace muchísimos años, y estoy sacado de onda por eso. Y me dice, ¿qué te pasó? Y le digo, nada. Y dice, pues, ¿cómo que nada? Algo te tuvo que haber pasado para que estés así. Y yo le dije, nada. Y él fue el que me dijo, oye, ¿nunca has ido a un grupo de codependientes anónimos? Y le dije, no, nunca he ido. Yo tenía un concepto de la codependencia equivocado, erróneo e ignorante de mi parte, ¿no? Le dije, pero ahorita me siento tan mal, era un domingo, que si me mandas ahorita hay un grupo de codependencia abierto, voy y me meto. Y me dice, hoy no, pero mañana lunes está abierto un grupo en tal lugar, y yo conocí a ese grupo, porque también es de Alcohólicos Anónimos. Y me dice, ¿pero qué traes? ¿Qué te pasó? Esto fue un domingo. Le dije, nada, bueno, pues el viernes hablé con mi esposa el viernes, y ya quedé con ella en que me voy a separar de ella, pero en buena onda, no hay bronca ni nada. Y me dice, ¿y eso no es nada, cabrón? Le dije, pues es un problema que ya se resolverá con el tiempo y por algo pasa y todo. Me dice, eso es mucho. O sea, dale el valor en las situaciones que tienes en tu vida, dale un valor, dale un equilibrio a tu vida. Porque si tú piensas que eso no es nada, pues imagínate entonces cuando te pase algo, pues ¿qué te tiene que pasar para que de alguna manera cambies tu forma de ver las cosas? Entonces finalmente llego al grupo de CODA el lunes, me transmiten el mensaje, que es un mensaje muy bonito que ya después los compañeros se los compartirán, y me dicen de qué se trata, ¿no? Cuando yo escuché ese mensaje, inmediatamente me identifiqué con lo que me estaban diciendo todos los compañeros. Inmediatamente me identifiqué con la vergüenza, me identifiqué con el abandono, me identifiqué con el miedo, pero también a su vez me regalaron las promesas de CODA, ¿no? Una nueva sensación de libertad fue la que inmediatamente comencé a sentir. Entonces, ¿qué fue lo que hice? No existía en ese momento la pandemia, entonces lo que hice fue comenzar a ir al grupo de CODA, ver cómo lo enganchaba con el grupo de AA en los horarios, para no dejar de ir también a mi grupo de AA, y comenzar a acercarme al grupo de CODA. Entonces, fue tanto lo que ustedes me regalaron en esa primera ocasión, en esa bienvenida, por así decirlo, que inmediatamente algo a lo que yo había juzgado mucho, que era CODA, porque yo lo juzgaba, me identifiqué. Lo que quiero decir con esto es que no era, Codependientes Anónimos no era lo que existía en mi mente tan pequeña y un juicio tan cerrado de lo que era la codependencia. Al haberme identificado, pues lo primero que hice fue algo que es para mí lo más importante en muchos sentidos en la vida, esté en donde esté, meterle acción. Si estoy interesado en algo, inmediatamente poner atención
y a la vez meterle acción. En donde yo ponga mi atención, siempre serán lugares en los que existirá crecimiento. ¿A qué me refiero con esto? Si yo pongo atención en mi grupo de coda y voy y me meto a mis juntas presenciales o virtuales y me involucro, inmediatamente esto va a empezar a crecer en mí. Y ahí es en donde me comencé a dar cuenta de que la bronca está dentro de mí y no está fuera de mí como yo lo pensaba. Obviamente lo empecé a asimilar y a involucrarme con él desde el primer paso. Aunque ya supiera cómo era el primer paso de Alcohólicos Anónimos, como lo digo, yo ya estaba en un grupo distinto, en un grupo de codependencia, entonces tenía que, en ese sentido, readaptar esos pasos, ¿no? ¿Y qué es lo que me dice el primer paso? Es un programa para los compañeros nuevos que están por primera vez, pues es un programa basado en 12 pasos. Y dentro de esos 12 pasos, lo que a mí me han transmitido todos los compañeros que están conectados en esta junta es una manera diferente y una nueva forma de vivir. Sin embargo, para eso, pues desde luego que debo de ponerle acción. Y la acción está basada en involucrarme en esos 12 pasos y partiendo del primer paso, ¿no? Siempre, pues primero lo primero, ¿no? Admitimos que éramos impotentes ante otros y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Es muy importante para mí, cuando yo llego como nuevo, y se los comento también a los nuevos, darme cuenta de que ya me estoy dando cuenta de que hay algo en mí que no me está funcionando, que no me está gustando, que no me está pareciendo. Y es ahí cuando al llegar al grupo, lo primero que estoy haciendo inconscientemente es tener un grado de admisión en dejar entrar en mí. Admitir es dejar entrar, de alguna manera, dejar entrar en mí lo que estos compañeros de buena voluntad me van a transmitir a través del mensaje, los cambios que me promete Coda, como lo mencionaba hace rato. Pero lo primero es admitir. En el momento en el que yo logro tener esa admisión, muy probablemente con el tiempo venga la aceptación. Es un programa en el que yo sentí cambios muy rápidos, muy rápidos. Sin embargo, es un programa, en mi caso, yo soy de lento aprendizaje. Las cosas yo me las llevo poco a poco, porque si yo intento comerme leyendo el primer paso y pensar que por haberlo leído ya lo estoy practicando, yo me puedo llevar mucho tiempo en cada uno de los pasos, como ha sido en mi camino dentro del otro grupo y ahora en este, con la finalidad de siempre ir dando de alguna manera esos pasos de una forma correcta. Porque el primer paso es la cimentación para edificar un cambio, que es lo que me promete Coda. Es la edificación de una nueva vida, de una nueva manera de vivir, pensar, sentir a través de la experiencia de los compañeros. Entonces, lo que yo necesito para eso es reconocer, admitir que mi vida es ingobernable. ¿Por qué es ingobernable? Porque lo que estoy buscando muchas veces, pues, es intentar controlar a los demás. Me domina mucho la soberbia, me domina mucho la arrogancia. Si no se hacen las cosas como yo quiero, hago berrinches, porque generalmente, en mi caso, puedo ser un adulto, pero no dejo de ser emocionalmente en muchos sentidos un niño. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de mi hipersensibilidad a cualquier situación, tiendo a agrandar o a engrandecer o a minimizar las situaciones, como era esa situación, pues, de haber platicado con mi esposa de separarme, que ya no había bronca y que ahí quedaba, ¿no? Al cabo nomás fueron 20 años. Entonces, esta situación fue la que me invitó a mí a acercarme a Coda, por eso yo sentí esa ansiedad y esa angustia. Al acercarme y comenzar con mis compañeros a practicar los pasos, pues lo único que hice fue ponerme a disposición en ese momento de mis compañeros. ¿Para qué? Para escuchar sin juzgar, tratar de aprender de la experiencia de mis compañeros, identificarme
en sus vivencias, y a través de ellas, pues solo por este día y por este momento, llevar a cabo poco a poco cambios que se van a significar y que han significado mucho en mi vida. Sin embargo, como soy una persona que todo lo quiero para ayer, pues yo ya quiero empezar hoy y ya sentirme bien mañana y pensar que todo cambió. Y esto lleva, en mi caso, pues ha llevado un proceso de años, pero que estoy seguro de haber llegado al lugar adecuado para lo que estaba sintiendo. Esto lo digo porque pues yo muchas veces intenté dejar de beber por medio de la iglesia, ¿no? Iba y me metía a misa. La misa no es para dejar de beber, ¿no? Iba y me metía a cursos de superación. Pues eran cursos de superación, no eran cursos para dejar de beber, ¿no? Iba a que me leyeran las cartas, después me iba con una bruja que me hiciera una limpia. Yo le buscaba por todos lados para dejar de beber, pero no en el lugar indicado. Cuando llego a Alcohólicos Anónimos, dejo de beber. Cuando llego a Codependientes Anónimos, comienzo a ver mi vida de una manera muy distinta, pero créanme que yo empecé a sentir cambios a los 8, 15 días de llegar. ¿Qué cambios empecé a sentir? Empecé a sentir más tranquilidad, empecé a sentir paz conmigo mismo, empecé a darme cuenta que era uno más y que las cosas que me habían sucedido no eran más que mi propia responsabilidad y no tenía por qué evadirlas, tenía que confrontarme ante las situaciones de mi vida, pero lo más importante es que dentro de esa ingobernabilidad que existía con el afán de querer manejar situaciones, personas o cosas, lo más importante es que ya estaba yo en el grupo, que ya existía una admisión y al existir una admisión existía la misma admisión de mi ingobernabilidad y que ya estaba en el lugar indicado. Esto lo digo porque es lo más importante. A través de la admisión de mi ingobernabilidad y a través de la derrota es como todo puede comenzar a cambiar. Así fue o así siento que ha sido en mi caso. Esa palabra derrota, pues a mí nunca me ha gustado. Generalmente a nadie nos gusta, ¿no? Pero qué importante es derrotarme ante esa ingobernabilidad y tener admisión ante esa situación para comenzar a tener poco a poco un cambio. En el momento en el que yo trato de admitir cuáles son mis problemas como los esté viviendo, veo mi capacidad de responsabilidad para conocerlos y me derroto, en esa palabra de la derrota se convierte en lo adverso, se convierte en el triunfo, en el éxito. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta de que solo no puedo, ¿sí? Y de que rodeado de un grupo de compañeros que están en la búsqueda de lo mismo, es como he comenzado de alguna manera a cambiar mi manera de vivir. Para esto, obviamente, pues tenía que darme cuenta de lo que es el segundo paso. Está muy difícil ahorita hablar el tema, de alguna manera nos lleva a los pasos, pero para los nuevos, como les dije desde un principio, pues es un programa de 12 pasos con el que nos vamos guiando. Entonces, al involucrarme en el segundo paso, de llegar al convencimiento de que solo un poder superior podría restaurar nuestro sano juicio, ahí les va cómo lo viví. Es muy importante que sepan lo que dijo mi compañera al inicio. Esto no tiene nada que ver desde mi punto de vista con religión, con sectas, no es un club de optimistas, es simplemente basado en la experiencia de cada uno, en la fortaleza de cada quien y en la esperanza de cada quien. Esto lo comento porque una de las palabras más bonitas que me gusta dentro de estos programas de 12 pasos es un poder superior. Ese poder superior pues puede ser Dios, Alá, Mahoma, Jesucristo, Jehová, Buda, los árboles, la luna, el sol, la tierra, cada quien quiera. Un poder superior como cada quien lo conciba.
Yo, desde que llegué al grupo, yo ya traía un poder superior en mi manera de verlo, que en mi caso es Dios. Y es Dios no porque sea de alguna religión, es un Dios que es todopoderoso, que todo lo que yo no he podido, en manos de Él, ha sucedido y se lo he entregado. De hecho, yo llegué muy peleado con las religiones, ¿no? Yo fui educado en escuelas católicas y yo era una persona que juzgaba mucho a la iglesia católica, yo juzgaba todo, ¿no? A los católicos, a los judíos, a los musulmanes. Yo tenía que hablar de algo, aunque no supiera mis madres, pero tenía que hablar y que juzgar. Hoy sé que tengo un poder superior, que es, en mi caso, el que me condujo a este grupo y el que me ha llevado de su mano. Hablando del segundo paso, pues lo que tengo que aceptar es que no tengo un sano juicio. ¿Qué es no tener un sano juicio? Por lo que ya platicaba hace rato, ¿no? Esos arranques emocionales de un niño adolescente que no sabe ni en dónde está parado porque adolece, bueno, eso a mi edad me puede seguir pasando, ¿no? Esos arranques, esos enojos, esos caprichos, esos berrinches. Entonces ahí me doy cuenta de alguna forma de que no existe un sano juicio. Estoy fuera de un juicio por así decirlo, en una situación de una persona que pudiera ser una persona madura, normal, coherente, equilibrada. Bueno, pues yo me di cuenta de que yo no tenía nada de eso. Y era muy importante, por eso agarro el primer paso, era muy importante admitirlo y era muy importante derrotarme. ¿Ante qué? Ante mis juicios. Y darme cuenta de que mi juicio no es sano. ¿Por qué no es sano? Porque no tengo una forma equilibrada de pensar o me tiendo a ir a los extremos. Y eso me lleva naturalmente a una intolerancia, a un enojo, a un sufrimiento, para de ahí pasar al tercer paso. Y el tercer paso para mí es, en mi experiencia, el paso más bonito. Bueno, el primer paso es el importante porque es en donde pongo mis cimientos y en donde voy a crear esa nueva forma de vida. Mi segundo paso, pues desde mi punto de vista, no es más que aceptar que estoy algo desequilibrado mentalmente, aunque suene agresivo, pero pues esa es la realidad. Y el tercer paso es, decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades en manos de Dios como nosotros lo concebimos. Pongo mi vida y mi voluntad en manos de un poder superior, si no le quiero llamar Dios, un poder superior, que ese poder superior es lo más bonito en el sentido en el que ustedes lo van a elegir. Nadie me dijo aquí debes de creer en cantidad de religiones ni nada. Un poder superior como cada quien lo conciba. Inclusive el poder superior puede ser el mismo grupo. ¿Por qué puede ser el mismo grupo? Porque todos los compañeros que están dentro de este grupo de alguna manera hoy están en un intento y en un camino diferente al que estaban y del que yo vengo. Entonces, como yo vengo muy madreado sentimental, emocional, físicamente, mentalmente, pues también mi poder superior pueden ser mis compañeros en el grupo porque gracias a ellos y gracias a sus experiencias yo estoy adquiriendo de alguna manera una nueva manera de pensar, de vivir, de sentir y de actuar. Es ahí en donde yo sí me enfoco mucho. ¿En dónde? En el tercer paso, ¿no? ¿Por qué en ese tercer paso? Porque ahí fue en donde me regalaron, yo tenía siempre un poder superior, y algo que me gustó mucho de Coda en alguna ocasión fue en un taller que entré y me dijeron, pues crea tu poder superior como tú quieras que sea, ¿no? Esto lo digo porque muchas veces en la religión en la que yo estuve educado, pues yo venía de un Dios pues que me estaba espiando y que estaba viendo qué estaba yo haciendo, si hacía las cosas entre el llamado bien y el mal, un Dios que juzgaba, un Dios al que yo tenía que ir ese era el mío, el que me pasaron de niño, al que yo tenía que ir a visitarlo todos los domingos, a un lugar en el que yo tenía que ir a contarle a una persona
todos mis pecados, y esa persona pues, me decía, rézate esto, arrepiéntete, pídele perdón y dale para adelante, ¿no? Y yo me salía de ese lugar y volvía a hacer las mismas jaladas que ya estaba yo acostumbrado a hacer. Entonces, al llegar a Coda dentro de uno de los talleres muy padres fue el crear ese poder superior como yo lo concibo. ¿Y cómo es como yo concibo ese poder superior? Pues yo concibo un poder superior amoroso hacia mí, tolerante, un poder superior que me ama, que me acepta, que no tiene juicios míos, que me regala una libertad, pero también me doy cuenta en Coda que la libertad conlleva responsabilidad. La libertad conlleva mucha responsabilidad. Ahí es en donde decido poner mi vida y mi voluntad en manos de ese poder superior. ¿Y qué es poner mi vida y mi voluntad en manos del poder superior? Es sacar mis manos, sacar mi mente de la manera en la que yo he llevado mi vida. Porque en mi caso, a mí no me había resultado. Por eso es que me acerqué al programa, para ver qué era lo que estaba pasando, qué era lo que no estaba bien y qué era lo que no me gustaba. Para eso tenía que tener admisión, derrota, aceptación de un insano juicio, pero lo más importante, acercarme a un poder superior, como yo lo conciba, con el nombre que yo le quiera dar, y en ese momento comenzar a trabajar. Este programa es un programa de acción. Aquí hay que meterle acción en todo lugar y en todo momento. Estar cachando, en mi caso, estar cachando mi mente. ¿En qué momento me está poniendo trampas? Aquí lo primero contra lo que yo comencé de alguna manera a trabajar fue con el ego. El ego es un monstruo en mi interior que es el que me genera un juicio de mí mismo que no me deja ser y que me está juzgando y que está pensando el qué dirán mis amigos, el qué dirán los demás de lo que yo hice y que se está preocupando por cosas que ni existen, el que está siempre, pues de alguna manera chingue chingue y no dejándome ser quien yo estoy destinado a ser, valga la redundancia en esto. ¿A qué voy? Aquí lo que busco es hasta cuándo voy a dejar de querer hacer mi voluntad cuando mi voluntad generalmente, ¿sí?, ha fracasado. En el momento en el que yo, con el apoyo de todos ustedes, comienzo a poner esa vida y esa voluntad en manos de ese poder superior, me doy cuenta de que a mayor dependencia de mi poder superior, voy a tener mayor independencia en el camino de mi vida. Entre más yo le entregue a él mi vida, aunque las cosas muchas veces no sucedan como a mí me gusten, detrás de eso hay un plan de ese poder superior, que en mi caso es Dios, que tiene un plan que es el plan perfecto para mí. Aunque a mí no me parezca, aunque a mí no me guste, aunque yo tenga que soltar, eso es lo más difícil. Derrotarse, soltar. Y al derrotarse y al soltar, y a través de ir practicando este programa de 12 pasos, ¿qué empiezo a sentir? Empiezo a sentir dolor. ¿Por qué empiezo a sentir dolor? Pues porque me empiezo a dar cuenta de una bola de situaciones que yo daba por hecho que así eran. Y me empiezo a dar cuenta que desde niño, yo que crecí en una familia en donde lo que separó a mis padres fue la muerte. Primero falleció mi mamá, después falleció mi papá, siempre estuvieron casados. Mi papá no tomaba, no fumaba, era muy deportista, era muy disciplinado. Mi mamá era una mujer de su casa, hacía deporte, el vicio que tenía era el cigarro. Yo pensé, yo en mi casa nada más recuerdo, y estaba despierto todo el tiempo y muy consciente de las cosas, nada más recuerdo una discusión entre mis padres, una sola discusión entre mis padres. Por eso es que me quedó tan marcada. Y la discusión fue en la mesa y ahí paró. Pero ¿por qué comento todo esto? Porque en este grupo de codependientes, para los compañeros nuevos, a mí estos compañeros que están en esta junta
me empezaron a regalar el darme cuenta de dónde venía. Y yo que pensaba que venía de una familia funcional, sin problemas, en donde no existía violencia, pues salí de lo más pinche disfuncional que puede haber, ¿no? Un cuate con problemas de alcoholismo, de cigarro, totalmente irracional, una persona muy neurótica, con arranques que quién sabe por así decirlo, en ese momento, de dónde salían. Y en este grupo, por lo que me regalan, es una radiografía de alguna manera o un ultrasonido de cómo fue mi vida, ¿no? En qué momento, cómo, cuándo y dónde comencé a sentir, qué sentía, qué me sucedía, qué me pasaba. Y hoy me doy cuenta de que en mi caso, la codependencia está basada, en mi caso, en 2 o 3 sectores de mi vida. Uno es la marca y la huella del abandono, a pesar de que mis padres siempre estuvieron juntos, como en ese momento en el que yo tendría unos 5 o 6 años, de repente mi papá me decía, despídete de tu mamá, y era la noche, y yo decía, ¿por qué? No la voy a llevar al sanatorio, pero va a estar bien. Mi mamá yo la veía media fatigada, pero la veía bien, se despedía de mí y me decía, mañana que regreses de la escuela, haces la tarea y me vas a ver al hospital, voy a estar bien. En el momento en el que ella salía de ahí, yo pensaba que se iba a morir, ¿no? La llevan al hospital, no se siente bien, se va a morir. Y la persona que se quedaba conmigo, pues yo empezaba a chillar. Y la persona que se quedaba conmigo me decía, ¿por qué lloras? No, porque se va a morir mi mamá. No, no se va a morir, cabrón. No, sí se va a morir, por eso se la llevaron. O te callas o te encierro, ¿no? Y me metía en un cuarto donde el foquito era de esos de hilito, pero no alcanzaba. Entonces ahí me entró el miedo. Y un miedo total, no, en ese momento pues a la oscuridad, pero en ese momento ya existía un abandono en lo que estaba viviendo, un miedo a la oscuridad y un miedo a la vida. Y al otro día que a mí me tocaba levantarme para ir a la escuela, pues yo no quería ir a la escuela y me hacía el enfermo, total, me llevaban a la escuela. Yo entraba a la escuela con mucho miedo a que me preguntaran, ¿hiciste la tarea? Pues nunca la hacía, ¿no? Entonces, ¿cómo voy actuando al revés? A través del miedo con el que llego a la escuela y con lo miedoso que soy, pues si alguien se burla de mí o no me ve bien, voy y se la hago de pedo. Entonces me volví un cabrón agresivo dentro de la escuela. Hasta eso no era tan peleonero, pero era agresivo, ¿no? Si algo no me gustaba, inmediatamente iba y lo decía. Entonces, ¿a qué voy? Pues me iba de un lado, de un extremo al otro, y esa era la causa de ese miedo, de ese abandono, y después vinieron una cantidad de actos de vergüenza, de no sentir merecedor, de no sentirme digno de vivir. Obviamente todo esto se va marcando entre los 6 y los 14, 15 años, en donde ya en la escuela, enfrente de todos, me llamaban y a ver, pase aquí al primer piso y enfrente de 1,500 alumnos que tenía la escuela, pues yo era el que había reprobado más materias ese mes, ¿no? Pero yo ya no me agachaba, yo ya llegaba y levantaba la cabeza. Ya lo que tenía era rebeldía, era desde luego que tenía rebeldía y cinismo y prefería eso a avergonzarme. Entonces, todos ese tipo de actos que van sucediendo en mi vida, pues son los que de alguna manera me van marcando huellas de abandono, de vergüenza, de abusos, y a través de eso es como voy haciendo mi vida. Pero en ese momento yo todavía no bebía. Entonces, ¿por qué primero fui codependiente? Pues por toda la bola de situaciones que viví, y esa codependencia fue la que me lleva en el momento en el que yo conozco el alcohol a los 13 años y le doy un trago a esa primera cuba, yo digo, esto no tiene madre. Se me quitó el miedo, me volví más simpático,
me atreví a sacar a bailar a la niña que me gustaba. Y dije, no, pues esta es la solución. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí para regresar a la codependencia? Pues tapar con una sustancia química, que en mi caso fue el alcohol, en otros casos puede ser droga, puede ser sexo, puede ser comida, puede ser redes sociales, pueden ser cantidad de cosas, que en mi caso fue el alcohol lo que yo ocupé para tratar de evadir esos estados de vergüenza, de soledad, de angustia, de desesperación, de miedo, de humillación, de abandono. Todo eso, cuando me lo van regalando en este grupo de CODA y voy haciendo esa radiografía o ese ultrasonido de mi vida y me voy dando cuenta cómo, cuándo y dónde empecé a ser un ser con defectos, con desviaciones, a no tener un equilibrio, y por ahí me fui por el lado del alcohol. Desde luego que gracias a mi poder superior es como yo llego a los dos grupos, tanto Alcohólicos Anónimos como CODA, pero lo más importante es dentro de los grupos, en ese tercer paso, pues poner mi vida y mi voluntad en manos de un poder superior como yo lo conciba, ¿no? Ya después, a través de este camino, me empiezo a dar cuenta de que, valga la redundancia, de que no me daba cuenta de muchas situaciones que pasaban en mi vida y de que yo las daba por hecho y que así eran, ¿no? Ese sentido de quedarme callado, de no saber decir que no, de no poner límites, todas esas cosas que parecieran cosas tan simples y que yo ya las venía escuchando y viendo anteriormente en el programa, pero que yo estaba más enfocado a mi alcohol, cuando llego a CODA y empiezo a ver que de alguna manera pues no sé poner límites, no sé decir que no, por vergüenza soy capaz de decir que sí en algo que no quería hacer. Ahí es cuando empiezo a darme cuenta de que las cosas no están funcionando dentro de mí debido a que soy un codependiente y debido a mi pasado, ¿no? Al ir viendo todo esto, me empiezo a involucrar a través de poner mi vida y mi voluntad en manos de un poder superior. ¿De qué se trata? En mi caso se trató de soltar ese deseo de control, de comenzar a aceptar, de derrotarme y de quedarme en ocasiones, en mi caso, quedarme callado en el grupo y a través de la experiencia de ustedes, que ustedes me regalan, irla conociendo, ir aprendiendo de ella, ¿no? Ya después vinieron, al poner mi vida y mi voluntad en manos de él, siempre había yo, desde luego que yo siempre había orado. Para mí orar es tener una comunicación con Dios, no es rezar. Para mí rezar es rezar, ¿no? Un Padre Nuestro. No. El orar para mí es tener una comunicación con ese poder superior, en donde lo que yo más busco es, antes yo pedía mucho, después, gracias a ustedes, dejé de pedir y empecé a agradecer. Empecé a agradecer. Y lo poco que pedía, pues le pedía a Dios que me liberara de las cosas o de mis comportamientos que a mí no me gustaban, que a mí no me tenían conforme, ¿no? Entre ellos, el ego, la soberbia, el orgullo. Hasta la fecha lucho mucho contra el egoísmo, el aislamiento, las cosas que son de Dios, las cosas que son de ese poder superior. Dios me crea a mí con un libre albedrío. Dios jamás se va a meter en mis decisiones, jamás se va a meter en mis decisiones. Las decisiones las tomo yo, porque Él me regaló un libre albedrío, pero a través de mi derrota en Alcohólicos Anónimos y en Codependientes Anónimos fue cuando le dije, ayúdame. Yo no puedo, tú sí puedes, te lo entrego. Te entrego mi vida, te entrego mi voluntad. Y es en ese momento en el que yo invito a ese poder superior a pasar a mi vida. Si no hay una invitación de alguna manera mía, Él siempre va a respetar lo que Él me dio. Él me dio tener un libre albedrío para tener yo mis propias decisiones. Si yo lo invito a Él a que pase dentro de mi vida
y le entrego mi voluntad, esto no es de fuerza de voluntad, esto es de buena voluntad. Es dejar de forzar y dejar de querer hacer las cosas como yo quiero para que comiencen a verse esos cambios. ¿Cuáles son los cambios? Dios opera. ¿Cómo opera? A través de los caminos. Y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Porque tampoco voy a estar yo pidiéndole a Dios pues cosas materiales, en mi caso. Yo le pido a Dios lo mejor que puedo para mí en el aspecto de estar en mis grupos, de asistir a mis grupos, de poder compartir en los grupos, de poder servir en los grupos, de leer los pasos, de comenzar a compartir con mis compañeros, de dar un servicio dentro del grupo, sea el que sea. Y a través de ello es como voy caminando en ese camino del espíritu, en el camino del interior, cuando yo pensaba que el rollo estaba afuera y que todo era culpa de los de afuera y nada era mi responsabilidad. Aquí conocí que la culpa es como lo hubiera. La culpa es algo que realmente no debería de tener un fondo, una existencia, pero es algo a lo que yo le doy poder. Entonces, por eso me dicen, no seas culpígeno, ¿no? Tratando siempre de devolver de alguna manera todas las cosas que a mi juicio pude haber hecho mal o los errores que pude haber tenido, dejando de vivir este momento. A partir del momento en el que yo llego a Coda, comienzo a entender que es el espacio en el que estoy y el momento en el que estoy. El pasado me sirve exclusivamente como una experiencia. No es para que yo me esté juzgando, no es para que yo me esté culpando de lo que no hice o de lo que hice o por qué no le hice de X manera. Yo no puedo seguir viendo el pasado y no tengo modo de estar viendo el futuro. Lo único que tengo es este momento en esta junta con ustedes, que ustedes me están regalando su tiempo, y lo más valioso que me puede regalar una persona es eso, su tiempo. Eso es lo que ustedes me han regalado a mí, y a través de eso es en lo que comencé a caminar aquí, para después comenzar a hacer un cuarto paso, ¿no? Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Es muy importante que sea sin miedo, porque ahí es hacer ese cuarto paso. Es muy importante, compañeros, muy importante para mí, que afortunadamente así lo he llevado, ir paso por paso, número por número. El 1 es el 1, el 2, el 2, el 3, el 3, el 4, el 4, porque pues existen muchos lugares en donde me invitan a hacer cuartos o quintos pasos, y una persona que no ha hecho un primero, segundo y tercer paso, lo llevan a hacer un cuarto o un quinto paso y se puede convertir en un riesgo, porque va a abrir cosas muy de él, de su interior, muy personales, valga la idea, que pueden ser muy delicadas. Entonces, muchas veces el ponerse uno a hacer un inventario moral de uno mismo, en el que en ese inventario pues está mi vida escrita de todas las formas, entre las cosas que me han enseñado que eran buenas o que eran malas, y está esa situación y yo me pongo a hacer eso de buena voluntad y de repente me llevan a ese cuarto paso, pues yo he escuchado de situaciones muy tristes por no haber hecho de un primero o un tercer paso, ¿no? Personas que deciden quitarse la vida, personas que se sienten peor, que se sienten lo peor que puede haber existido, por no haber llevado un orden dentro de los pasos. Y el cuarto paso, al contrario, el cuarto paso debe de ser, hoy lo veo así, mi primer cuarto paso desde luego que fue muy fuerte y fue confrontado y fue con miedo, cuando lo primero que me dice el cuarto paso es sin temor, sin miedo. Sin miedo voy a hacer un inventario moral de mí mismo, pero por eso, para los compañeros nuevos, dentro de este grupo y de todos los grupos, cuando voy entrando a mis juntas presenciales o virtuales y comienzo a leer ese primer paso, pues siempre se me recomienda que me apadrinen con algún compañero del grupo. Yo siempre he pensado
que es hombres con hombres y mujeres con mujeres, en el caso del apadrinamiento. Este padrino es alguien con quien yo me identifico. ¿Por qué me identifico con él? Pues probablemente me identifico con él por sus experiencias, por ver cómo se ha desarrollado en el grupo, por la esperanza que regala al grupo, porque me siento bien cuando hablo con él, porque me puede comprender o hemos vivido cosas muy similares. Es muy importante apadrinarse dentro del grupo porque ahí es en donde ya traigo 3 herramientas muy importantes, que es ir a mis juntas, comenzar. Al ir a mis juntas, pongo un orden en mis juntas. Pues si me meto a mis juntas diario, pensando en que me meta de lunes a sábado, de preferencia diario, ¿qué busco? Pues me agarro 2 juntas, o probablemente en mi caso, 3 juntas al principio, pues de catarsis, pero las otras 2 juntas que me sobran, o las otras 3 juntas que me sobran, yo hoy le invierto mucho a mi capacidad, al estudio de los pasos, al estudio de las tradiciones, al estudio de las promesas. ¿Por qué? Porque es un complemento. Entrar a juntas, pasar a tribuna en las juntas, hablar de lo que estoy sintiendo, de lo que me está pasando, de lo que estoy viviendo, de lo que me está doliendo. O también, esto es para crecer, también de las nuevas vivencias, de las nuevas promesas, de las sensaciones de libertad, de que ya sé decir que no ante ciertas situaciones, de que ya no me quedo callado o de que me quedo callado cuando no me piden mi opinión y me debo de quedar callado. Bueno, todo esto es lo que me va llevando a través de la derrota, a través del insano juicio, a comenzar a crear un sano juicio, a través de poner mi vida y mi voluntad en manos de mi poder superior, para después llegar a hacer un inventario. Ese inventario, si lo hago sin temor, de la mano de mi hablo de madrina o padrino, ¿sí? De la mano de él, y poniendo mi vida y mi voluntad en ese cuarto paso en manos de Dios, para que salga todo eso que yo pienso, en mi caso, que me iba a llevar a la tumba. No, no, esto jamás se lo voy a decir a nadie, cómo crezca, o que nadie lo sepa, ¿no? Ahora hasta en juntas así me aviento unos quintos pasos que digo, mejor ya párale, ¿no? Porque yo estando en un grupo, compañeros, me siento mejor que en cualquier otro lugar. A mí me encanta ir diario, me gusta ir a mis grupos, tanto al de CODA como al de AA, diario. ¿Por qué? Porque aquí me han regalado ustedes, me devolvieron las ganas de vivir, ¿sí? Yo en el grupo de Alcohólicos Anónimos, el día que yo llegué a ese grupo, en 1999, yo tenía planeado ese día, yo tenía planeado suicidarme. Mi poder superior tenía otros planes para mí, Dios tenía otros planes para mí. Qué ironía, el día que yo quería quitarme la vida, ese día fue el día que Dios eligió para que yo volviera a nacer a través de ustedes, a través de un grupo. Entonces, cuando he tenido ahijados que han llegado a tener situaciones difíciles, como todos las tenemos, porque ninguno somos excepción, y me hablan del suicidio, yo hoy me doy cuenta, gracias a ustedes, de que el suicidio es una decisión permanente para un problema en mi vida que va a ser temporal. Yo me quería suicidar porque tenía vergüenza con mi exesposa, con mis hijos, con mi nueva esposa, con mis padres, porque no podía dejar de beber un fin de semana. ¿Cómo esa decisión del suicidio, que iba a ser una decisión permanente, quién me iba a contar que 21 años después me fuera a dar cuenta de que era un problema temporal? De que hoy la relación con mis 2 exesposas, hoy la relación con mis hijos, hoy la relación con mis seres queridos es una relación bonita, es una relación realmente de amor, de paz, de tranquilidad en mi interior. Desde luego que los problemas
no se terminan los problemas, al contrario, esto se trata de ir viviendo, la vida es vida y la vida trae injusticias, problemas y cantidad de cosas. Cuando ya me voy yendo hacia ese quinto paso, que es admitir ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, que en mi caso fue mi padrino, la naturaleza de esos problemas, de esas situaciones, pues es ese cuarto paso que yo venía cargando en todos los aspectos de mi vida, social, material, laboral, sexual, sentimental, el que quieran. Escribo ese cuarto paso, le doy, gracias a mi poder superior y a mi padrino, le doy una dimensión real a ese ser que soy yo, para después, ante Dios, ante mí mismo y ante otro ser humano que fue mi padrino, soltar esas vivencias. Y ese clásico que te dicen, pues es como si te quitaran un costal de piedras de encima, ¿no? Que para mí, pues yo era el peor de todos, ¿no? Porque eso me dice mi ego. Mi ego siempre está atrás de mí hablándome. Y como me puede hacer el peor de todos, me puede hacer el mejor de todos. Porque no hay un equilibrio, porque no hay una dimensión. Eso es a lo que llego yo al grupo de Coda, a comenzar a ver cómo, cuándo y dónde, ¿sí?, se cambiaron o se descoyuntaron esos instintos, en qué momento, y me empiezo a dar cuenta de que a pesar de vivir una niñez afortunadamente en lo general muy bonita, me empiezo a dar cuenta de que ya venía yo bien madreado y que yo pensé que en mi casa todo era un orden y todo era perfecto y todo era exacto, cuando me voy dando cuenta de que la sorpresa es que vengo de una familia disfuncional. Antes eso hubiera sido una tragedia, hoy simplemente pues vengo de una familia con muchas situaciones muy madreadas emocionalmente, en donde a través de Coda lo he ido conociendo, me he ido dando cuenta y hoy pues ese tipo de cosas han ido cambiando, ¿no? En el sexto paso, estar dispuesto a que Dios elimine de mí esos defectos de carácter de la ira, el egoísmo, la lujuria cuando realmente se da, ¿no? Porque tenía un padrino yo muy grosero en Alcohólicos Anónimos que me decía, y eres lujurioso, así. Y yo le decía, sí, ¿por qué no? Pues porque esto y esto y esto. Y me dice, no, hombre, a ti nada más te dan cosquillas, eso es normal. Pero como esa manera de pensar que yo soy el peor en todo o he cometido los actos, por así decirlo, más aberrantes, pues si no está bien manejado, ¿cómo me puede llevar a seguirme sintiendo en ese lugar? A través de este paso, pues lo que voy a hacer es pedirle a mi poder superior que me ayude a eliminar esos defectos de carácter, esas situaciones que a mí no me parecen, esas situaciones que a mí no me gustan, ¿no? Y después hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos, siempre y cuando no causáramos más daño. Por ahí así lo comentan, ¿no? Pues esto es, de alguna manera, la aceptación de mis errores, de mis ofensas. Es la confesión, lo que le llaman en la iglesia la confesión, ¿no? Nada más que aquí no me van a mandar a rezar unos Aves Marías y unos Padres Nuestros. Aquí me van a mandar, en la medida de mis posibilidades, a reparar esos daños. Y la reparación de daños es algo de lo más bonito que puede haber, porque es, fíjense qué fuerte es esto, es el perdón, simplemente el perdón. Muchas de las situaciones por las que yo estoy en estos programas, tanto de Alcohólicos Anónimos como de Codependientes Anónimos, ¿sí? Hace rato lo hablé, era o son el miedo, la culpa, el resentimiento, la ira. ¿Cómo a través de estar en este grupo puedo llegar yo a lo más grande que puede existir en un ser humano, el perdón? Pero no el perdón a los demás, al perdonar a otro ser humano, a quien estoy perdonando es a mí,
Por eso se habla mucho en estos grupos de los espejismos y de alguna manera de la identificación con las compañeras, porque yo como compañero me identifico en cantidad de tribunas con compañeras. No necesariamente me identifico con mis compañeros hablando en el aspecto de hombres, ¿no? Desde luego que sí, pero yo también escucho muchas tribunas de compañeras en donde inmediatamente me clavo, me identifico, o puedo, en mi caso, ver cómo sentía la otra persona, qué daño le podía yo estar haciendo a la otra persona, para de esa manera, pues poder tener un equilibrio dentro de mi vida, en la familia, o con la esposa, o con los hermanos, y ahí darme cuenta de quién soy y ponerme en una justa dimensión de quién soy, qué estoy haciendo y qué estoy viviendo y para dónde voy, ¿no? Y el noveno, pues, es reparar directamente cuanto me fue posible el daño causado. Ahí lo dice, excepto cuando hacerlo implicaba prejuicio para ellos o para nosotros. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. A eso es a lo que yo le llamo el detectar, admitir y corregir inmediatamente, ¿no? Si me estoy dando cuenta de que en algo, en mi caso, no estoy siendo desde mi forma, no la de los demás, no estoy siendo justo, pues lo detecto, lo admito y lo corrijo. Si yo trabajo el programa a través de la detección de mis errores, de mis faltas, de mis malos juicios, de mis egoísmos, de mi avaricia, de mi lujuria, de todo lo que platicábamos hace rato, y poco a poco, en conciencia, me doy cuenta en algo, en una conversación con alguna persona que tengo y que no estoy haciendo lo que desde dentro de mí se me dicta que yo sé qué es lo que debo de hacer. Pues inmediatamente, si trato de admitir lo que está sucediendo y trato de corregirlo, así tenga que decir perdón, me estaba equivocando, discúlpame, finalmente eso al único al que va a hacer sentirse bien va a ser a mí. Y a la vez, desde luego, a la otra persona, si estoy siendo de alguna manera pues agresivo o injusto con la otra persona, ¿no? Esto es a lo que me lleva. ¿A qué voy? Todas las noches, yo, en el momento en el que me voy a dormir, trato de entrar en tener una comunicación con mi poder superior para darle las gracias. Las gracias de todo lo que haya pasado ese día, sean cosas. No existe ni bueno ni malo, pero nosotros bautizamos. Bueno, yo bautizo a las cosas como buenas o malas. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué fue lo que me sucedió? Y hago un inventario de mi día. ¿Cómo fue? ¿Cómo me comporté? ¿Cómo me siento? ¿Sí? ¿Para qué? Para ponerme en disposición de mi poder superior y decirle, te lo entrego. Gracias. Hayan sido cosas buenas o cosas malas. Yo agradezco, y lo digo con la mano en el corazón, yo agradezco todas las situaciones que yo he considerado malas en mi vida, que me han sucedido. Hoy le doy plenamente gracias a Dios de todo eso que me ha sucedido. Las cosas que aparentemente yo bautizo como malas, hoy son las cosas que me tienen con ustedes. Son las cosas que me han hecho crecer. Crecer duele. En todos los sentidos, crecer duele. Estás dentro de un programa, estás conociéndote, estás viéndote, estás sacando las cicatrices de tu vida, te está saliendo sangre por lo que estás pensando, diciendo, por juicios, por culpas. Crecer duele. Las personas que están dentro de un gimnasio y que están haciendo pesas, llegan a un dolor y ese dolor los lleva a un crecimiento del músculo. Y así con lo que sea, compañeros, en todos los aspectos de la vida. Una de las cosas que a mí me dijeron en Alcohólicos Anónimos cuando llegué fue: los mejores días de tu vida están por llegar. Yo decía, estos de qué me quieren convencer, ¿no? No por dejar de chupar, todo va a cambiar. Pues en mi caso todo cambió absolutamente. Cuando yo llego a Codependientes Anónimos y me dicen, comenzarás a sentir una nueva sensación de libertad, y la comencé a sentir, yo dije, puta, ¿cuánto tiempo me tardé en llegar, no?
No, pues me tardé en llegar a Codependientes Anónimos 19, 20 años. No importa, lo más valioso es que ya llegué. De lo que me hubiera perdido si yo no los hubiera conocido ustedes, de lo que me hubiera perdido si ustedes no me hubieran regalado toda la experiencia que me regalan, ¿no? Y en el 11º paso, buscar a través de la oración y de la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos. Hablo Dios o poder superior, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que me deje conocer su voluntad y me dé la fortaleza para cumplirlo. Todos los pasos tienen su razón de ser, todos los pasos tienen su razón de existir. Del 1 al 12 y hay quien pone hasta el 13, pero del 1 al 12. Yo soy más tradicional, aunque he practicado el 13. Y por eso estoy aquí. Entonces, todos los pasos son valiosos, pero para mí, el primero, que con su paso me lleva al tercero, y desde el tercero, que con todos los otros pasos que continúan me llevan al 11º, es en donde mejor me siento. Darme cuenta de tener, en la medida de mis posibilidades, y a través de la oración es la manera en la que yo le hablo a Dios. La meditación es la manera en la que Dios a mí me habla o me responde, a través de la paz, de la calma. Yo en el caso de la meditación, pues lo que pongo es atención en mi respiración. No importa si algo me distrae, vuelvo a poner la atención en mi respiración. Todo se vale. No estoy casado con, bueno, mi Biblia son los 12 pasos. No estoy casado con los 12 pasos. También, si en un momento dado no estoy poniendo atención en mi meditación, en mi respiración, he escuchado que comenzar a repetir un mantra es bueno, ¿no? Entonces yo le pego a todo, compañeros. Yo no estoy divorciado de nada de lo que me pueda enseñar en la vida. Todo tiene cosas muy buenas. En mi caso es lo que yo he conocido. En la Biblia hay cosas muy padres, en el Corán hay cosas hermosas, en la religión judía hay cosas padrísimas. Todas de alguna manera me llevan en su manera de ver la vida a un poder superior como ellos, en ese caso, como ellos lo conciben. Yo tengo el mío, pero dentro de todas esas religiones, dentro del budismo, he aprendido cosas muy bonitas. Yo a todo le ando escuchando, a todo le ando picando, sin dejar de ver particularmente lo más importante, que son pues mis dos grupos, ¿no? Y a través de eso, pues me voy dando cuenta de que existen momentos para cada cosa, para orar, para meditar, para estar en mi grupo, para servir, para estar en oración, desde luego que para trabajar. Nada de esto está peleado con lo económico. Este es un programa de vida y la vida incluye todo, ¿no? Todo esto es, compañeros, lo que de alguna manera ustedes me han ido regalando, y de todo lo que me he ido agarrando. No descarto nada, siempre estoy en la búsqueda de lo que me pueda poner bien y siempre le sesgo a lo que me pone mal. ¿Qué me pone mal? Me pone mal el egoísmo, me ponía mal, porque ya lo evito mucho, la ambición desmedida. Hoy me doy cuenta de que ese poder superior tiene un plan para mí y ese plan me libera de sufrimiento, siempre y cuando yo ponga mi vida y mi voluntad en sus manos, siempre y cuando yo ponga de mi parte, ¿sí? Va a desaparecer esa situación de esa saturación que tengo yo de sufrimiento, porque sufro por todo y por nada, porque le tengo miedo a todo y a nada. Y esos miedos que de repente me llegan a través del pensamiento, a través de la mente, y cómo pueden ser miedos irreales, ¿no? Porque el miedo es algo importante, el miedo me ayuda de alguna manera a evitar cometer pendejadas, actos de mal juicio,
a evitar un accidente. Los valores del miedo también no son importantes. Al miedo hay que dejarlo pasar y hay que dejarlo entrar. Eso es lo que yo intenté practicar a través de mis miedos para ver qué me estaba dejando ese miedo y qué miedo era un miedo irreal y qué miedo era un miedo real, ¿no? Y con eso empezar a darme cuenta de que todo tiene un equilibrio y de que no puedo dejar yo lo que en Alcohólicos Anónimos es la sobriedad, en el Tao de la sabiduría china puede ser el equilibrio. Es a lo que me lleva a Koda, a caminar en mí, a caminar a través de mí, a aceptarme, a quererme, a honrarme, a darme cuenta de que soy un ser muy valioso y que no soy lo que tengo, porque generalmente sufro y me dan miedos. ¿A qué le tengo miedo? ¿A no conseguir lo que quiero o a perder lo que tengo? Ahí están basadas las raíces de mi miedo, ¿no? ¿Y a qué me invitan los grupos? Los grupos me invitan a crear una conciencia, un estado de conciencia en mí, a vivir el aquí y el ahora. Y dentro de esa conciencia, pues la conciencia es la presencia de mi poder superior en mi vida. Cuando yo mejor me siento, me doy cuenta de que es cuando ese poder superior está en mí y no estoy yo en una situación demandante, arrogante, insatisfecho, con ira. Es a lo que me invitan estos programas, a dejar de sufrir a través de esos pensamientos que constantemente me están bombardeando, de vergüenza, de miedo, de abandono, como el tema también de la pareja, que siempre es muy importante. La pareja para mí es un complemento, es un complemento. Mi verdadera pareja es mi poder superior, es Dios. Él sí no me falla. Me pueden fallar amigos, me pueden fallar amigas, cualquier persona me puede fallar. El poder superior a mí me ha demostrado de que los mejores momentos de mi vida los he pasado a través de él y de que él siempre se manifiesta y de que él siempre está. Si yo pongo en su lugar de ese poder superior a la novia o al amigo, pues obviamente estoy actuando en mi caso de una manera equivocada, ¿no? Mis actos de inconsciencia, me doy cuenta de que mis actos de inconsciencia es la falta de mi poder superior. Ahí es cuando yo actúo en situaciones de inconsciencia. Cuando yo hago a un lado a mi poder superior. A mi poder superior lo obstaculizan todos mis defectos de carácter. Si yo poco a la asistencia a las juntas y del servicio, si yo me voy pegando a mi poder superior y voy soltando esos defectos de carácter, le estoy poniendo la tierra a mi poder superior para que sea él quien la trabaje y todo suceda en la mejor de las situaciones en las que yo piense, ¿no? Desde el primer momento en la mañana, lo primero que hago, en el momento en el que existe un poquito de conciencia de que ya me voy a levantar, desde ahí me agarro de él. Desde que estoy así entre el despierto y el dormido y ya ves que ya va a amanecer, ahí es en donde yo me agarro de mi poder superior y le digo, hoy estoy en tus manos, hoy estoy en ti, condúceme, enséñame a conocer tu voluntad, dame la fortaleza para cumplirla, para llevarla a cabo, suceda lo que suceda. Esto me ha llevado a mí a que hace 6 años que murió mi madre, al haber estado al lado de mi madre, al haber estado al lado de ella, en el momento en el que dejó de estar aquí, ¿sí? Y que gracias a ustedes tuve esa paz que me prometieron en Alcohólicos Anónimos, en Koda, ese momento que estaba yo viviendo con ella y de vivirlo con plenitud y darme cuenta de que ella estaba pasando a un lugar mejor que en el que yo estoy. Eso fue lo que me han regalado los grupos. Y lo mismo me sucedió con mi papá hace 3 años. Ahí llegué como
5 o 10 minutos tarde. Estaba mi hermana y mi hermano que estaban con él y ya había fallecido. Yo llegué 5 o 10 minutos tarde, pero lo agarré, le di gracias y particularmente le di gracias a mi poder superior, porque gracias a este programa tenía la capacidad y la fortaleza para estar ahí de dos maneras. Una, sin beber, y la otra, como es en Coda, con esa sensación de que ellos están descansando, de que ellos están en paz. Y al estar ellos ante la presencia de lo que yo más creo, pues eso es lo que a mí más paz me puede generar, ¿no? Y habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a otros codependientes y de practicar estos principios. Ese despertar espiritual, muchos, como le pasó a Bill, al fundador de Alcohólicos Anónimos, que él dice que se le iluminó el cuarto, ¿no? La presencia de ese poder superior y ese momento le iluminó el cuarto. Pues yo ya les dije que cuando yo llegué al grupo, a mí lo que me pasó es que se me apagó la luz, güey. Yo ya no quería, ya había pensado cómo suicidarme y cómo lo iba a hacer y cómo lo tenía planeado, ¿no? A mí se me apagó la luz. Obviamente a través de estar en el programa y a través, como aquí lo dice, de practicar esos pasos, ¿sí? ¿A qué me lleva un despertar espiritual? El despertar espiritual para mí es vivir y aceptar la vida tal cual es, suceda lo que suceda. El despertar espiritual es saber que mi poder superior está ahí, está conmigo, que Él nunca me va a dejar, que Él nunca me va a abandonar. ¿Y a qué me invita el paso 12? Me invita a lo que escuchamos dicho de otra manera. Pongamos el peor de los problemas que hayamos tenido en nuestra vida cada uno y que lo hayamos resuelto. A otra persona que tenga ese mismo problema que tú, regálale cómo le hiciste para resolverlo. Esa es tu aportación, esa es tu herencia, eso es lo que tú vas a regalar, eso es lo que tú vas a entregar. Lo que desde un lugar, que en mi caso fue el grupo, de una manera desinteresada, sin ninguna mala intención, sin conocerme, me regalan a través de su experiencia cómo han ido resolviendo las peores situaciones o las situaciones con más dificultad en su vida. Eso es de un valor tremendo para cualquier persona que sabe de gratitud y que sabe valorar. ¿A qué me lleva mi grupo? A tener gratitud ante mi poder superior, a saber los que me tienen aquí, hoy, con ganas de vivir, con ganas de estar bien, a través de su experiencia. Antes me quería morir, hoy quiero vivir hasta el día en el que me toque vivir. Yo siempre he sentido que ya estoy viviendo tiempo extra desde hace 22 años, pues Dios me dio la oportunidad de quedarme aquí y va a ser hasta que Él quiera. Eso es algo que ustedes me regalaron, no hasta que yo diga. Por eso muchas veces que escucho en algunos compañeros esa situación en la que yo quise estar, en el sentido de quererme quitar la vida, me dije a través de ustedes y lo que ustedes me enseñaron, no tomes decisiones permanentes para problemas temporales. El suicidio deja dolor, deja vergüenza, deja abandono, deja todo lo que traigo. Entonces, evitar en mí el heredarle una situación de esas por hoy, ¿verdad? A mis hijos, es gracias a que ustedes me han regalado esa experiencia para darle para adelante. No tomarme tan en serio, es muy importante, no tomarme tan en serio, darme cuenta de que soy un ser humano, que puedo equivocarme, que la puedo regar. Siempre digo lo mismo y unos a veces hasta se lo toman a mal, pero esa canción de Lupita D'Alessio de Hoy Voy a Cambiar es la neta, compañeros. Es la neta esa canción.
siempre me regala mi poder superior la posibilidad, desde que principia el día y en cada momento, en cada segundo, la posibilidad de poder cambiar. Y si escucho bien esa letra de Hoy Voy a Cambiar, de Lupita D'Alessio, lo que dice de fondo, ¿sí? Hablándolo en el género masculino, ella lo habla en el femenino, ¿no? Dejar de ser niño para ser hombre, ¿no? Quitarme los shorts y de niño chiquito y comenzar a tener madurez. Eso es a lo que me regala a mí Coda, a comenzar a tener una nueva vida, a comenzar a tener madurez, a tener aceptación, particularmente sobre mí, porque muchas veces ni yo me acepto, ¿no? Todo esto es lo que pues, me han regalado dentro de estos grupos. Pues meterle más acción a la vida, darme cuenta y darle un valor real a la autoestima, ¿no? Porque muchas veces llegué con la autoestima muy madreada y ustedes me regalaron a través, siempre les comento lo mismo, a través de sus experiencias, pero particularmente a través de su actitud, el cómo asumir muchas situaciones que yo daba por entendido que eran a mi manera y que lo estaba haciendo mal, ¿no? Ustedes me regalaron la disposición de tener una manera de cambiar, ¿no? Darme cuenta de que la gratitud es de lo más grande que hay, de que la gratitud de alguna manera me permite convertir las cosas negativas en cosas positivas y entregarle mi vida y mi voluntad a mi poder superior, diciéndole a Dios, que a ese poder superior que yo tengo, que en mi caso es Dios, que yo estoy dispuesto a entregar mi vida por Él, como Él me dejó permanecer aquí en este lugar y ahora, ¿no? Y finalmente, pues la felicidad es el resultado de una vida espiritual. La felicidad conlleva cada quien la tiene en un concepto distinto, pero yo les puedo decir que lo que ustedes me han regalado en un programa, que es un programa espiritual, me ha llevado a conocer la felicidad. Y la felicidad es el estar aquí, el estar ahora, el estar en mis grupos, a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo y que no me pueda estar gustando. Ahí es cuando realmente, gracias a ustedes, me empiezo a dar cuenta de que probablemente tenga algo de sobriedad, tenga algo de equilibrio, y eso es pues, gracias a la gente que lo está trabajando, que son ustedes, ¿no? Básicamente eso es lo que puedo compartir. Ahora sí que me intenté irme por todos los pasos, no se puede resumir esto. Los nuevos son los más importantes el día de hoy. Es muy importante que estas personas que hoy se acercan por primera vez a estas juntas, pues el día de mañana se estén conectando y estén cerca de estos grupos y vayan tomando ustedes a partir de su criterio, pues un juicio de lo que es un programa tan maravilloso como es Coda. Si esto a mí no me hubiera funcionado, gracias a ustedes, pues yo no estaré aquí, ¿no? Estaría moviéndole por otro lado. A mí este programa me dio una nueva manera de vivir, una nueva manera de compartir lo que ustedes me han regalado, agarrado de mi poder superior, tratando de dar un juicio real de quién soy, sin falsas expectativas, sin dimensiones ni muy bajas ni muy altas. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Al. Bueno, Adiós. pues vamos a entrar en preguntas y respuestas, compañeros. Si alguien quiere preguntarle algo al compañero, pueda levantar su manita o escribir en el chat. Gracias, buenas noches. Soy codependiente en recuperación. Gracias por el compartimiento, muchas gracias.
que estoy aprendiendo mucho aún. Llevo apenas 4 meses aquí en CODA, en este maravilloso grupo. Y bueno, mi pregunta es enfocada precisamente a este rendirme. Me cuesta mucho trabajo y me apadrino, ¿no? Siempre que me apadrino le digo, oh, no manches, siento como si el despejar todos los sentimientos, todos mis sentimientos, valga la redundancia, no sé, como que diario es como un vaivén, ¿no? De emociones. Y eso me caga, me castra estar como lidiando con eso, porque hay veces que hasta puedo estar en cama 3 horas así, sin moverme, así. Y si no, estoy sumamente activa, haciendo mis actividades normales. Solo por hoy puedo decir que no he consumido sustancias de ningún tipo. Creo que el programa poco a poco me está haciendo ver y encararme muchas situaciones. Obviamente sí me falta como tener mucho más contacto con mi poder superior, encontrarle esta forma adecuada para mí. Sí es complicado también. Pero en tu experiencia, Al, no sé si me puedas regalar esta respuesta, ¿no? De cómo se puede lidiar con este vaivén o como esta montaña rusa de emociones para poder tener un poquito más de serenidad o de paz en este primer paso. Gracias. Gracias a ti. Mira, lo que yo hice fue, en esto del primer paso, es darme cuenta, no fue fácil, fue darme cuenta que todas las ideas, todas las prácticas, todos los pensamientos y todo el camino que yo había llevado andado en la mayoría, no en todas, en la mayoría de las situaciones, no me había funcionado. Y es el clásico que te dicen ahora que está muy de moda, ¿no? No quieras obtener resultados diferentes haciendo lo mismo que siempre he hecho. Entonces, por eso hablo mucho de ese primer paso. Ese primer paso fue para mí hacer los cimientos de ese nuevo hogar, de esa nueva casa en la que yo quería vivir. Y yo quería vivir en una casa fuerte, con paz, con alegría, con bienestar, con toda la grandiosidad que para mí es Dios. Bueno, cariñoso, amoroso, pues como se llama el grupo de ustedes, ¿no? Esperanza y amor. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Darme cuenta de que todos los juicios que yo tenía en la mayoría de mis situaciones no me habían funcionado. Desde luego que me confronto a algo muy fuerte. ¿Y a qué me confronto? Me confronto a esa situación en la que viene un pensamiento y tiene los dos lados, ¿no? Que un lado tuyo te dice, sí, hombre, aviéntate, no va a pasar nada. No, güey, no hagas esto porque sabes que está mal y qué tal si sucede esto. Esos juicios que llegan ahí. Cuando llegan esos juicios a ese lugar, si yo, en la medida de mi posibilidad, porque me va a llevar el segundo paso a hablar del juicio, ¿no? Comienzo a soltarlo, a admitir esa ingobernabilidad, admitir esa soberbia, admitir que esos dos lados son el ego, que es el que me domina mucho. Por un lado, el ego siempre está encima, juzgándome, diciéndome tenías que haber hecho esto, ¿por qué no hiciste esto? Siempre en la lucha, ¿sí? Y por el otro lado, la admisión, que lo más bonito que puede tener la admisión es la palabra que a la mayoría de la gente, a nadie le gusta, ¿no? La derrota. Aquí la derrota es crecer. Aquí en el momento en el que yo acepto esa derrota, esa incapacidad,
A partir de ese momento empiezo a ganar, pero lo que necesito es, en mi caso, lo que necesito, pues es saber perder. ¿Cuántas veces quise obtener resultados de una manera y no funcionó y no funcionó? Yo decía, esta sí, hombre, esta sí va a funcionar, ahora sí va a pasar, y no pasaba. ¿Por qué? Pues ese clásico, en mi caso, fue el aprender a perder. Aprender a perder y saber perder. Y a través de esa derrota comenzaron las nuevas utilidades. Ahí sucede algo muy fuerte. Cuando la derrota es la llave de la buena voluntad, no es la fuerza de voluntad, es la buena voluntad. Es el candado está cerrado. El grupo te está dando una llave. Mi trabajo es ir con buena voluntad y abrir ese candado que yo siempre he puesto en mi vida, y en el momento en el que me derroto, se abren las puertas y vienen, o sea, lo digo por experiencia, en mi caso, viene todo lo más bonito que me pueda suceder, así sean situaciones que no me gustan. Pero lo bonito de esas situaciones que no me gustan es que son parte de la vida y que hoy, gracias a ustedes, aprendo a vivir con ellas. ¿Cómo? A través de la derrota. Por eso muchas veces esa palabrita de, pues no ha tocado fondo, ¿no? No ha tocado fondo. Quiere seguir haciendo su voluntad. ¿Qué necesito? Lo único que necesito es tener la llave, la disposición de la buena voluntad para ponerme en manos de ese poder superior y ese clásico soltar. Si yo ya vi que las cosas no funcionan como las traigo, pues ya suéltalas, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha dado mucha libertad dentro de CODA fue a través del primero y del tercer paso, dentro de esa palabra soltar, básicamente el control, el no querer que las demás personas sean como yo quiero que sean o actúen como yo quiero que actúen. Es que mi hijo tenía que haber hecho esto así y así, no, y es que mi ex vieja se equivocó en esto porque si lo hubiera hecho así yo hubiera reaccionado, el hubiera no existe. Entonces me la paso suponiendo y especulando con una bola de cosas en la mente. Cuando tú lo dijiste, la palabra, lo más importante es la acción. Detecto, admito y corrijo. Detecto que las cosas no me están funcionando en este aspecto de esta manera. Lo admito sin enojo, me derroto y lo corrijo. ¿Cómo lo corrijo? En mi caso, poniéndolo en manos del poder superior. El poder superior me dio a mí la capacidad de tener un criterio, un libre albedrío, la capacidad de elegir. Si yo he visto que mi libre albedrío, mi criterio y mi capacidad de elegir no han sido en muchas cosas, no en todo, en muchas cosas las correctas, yo invito a mi poder superior a través de la buena voluntad a decirle, yo no puedo, tú sí puedes, te lo entrego. Y muchas veces, es más, la mayoría de las veces no sucede lo que yo quería, pero más adelante suceden cosas mucho más padres y resulta que él tenía otros planes para mí. Pero yo estaba encaprichado en quiero que esto salga y esto salga. No, eso no es para ti. Yo creo que esa es la manera en la que yo a mi capacidad he tratado de soltar, a través de la derrota, de la aceptación y de la acción. No sé si te haya contestado algo. Sí, muchas gracias. Sí, hola compañeros. Yo creo que la pregunta más o menos, la respuesta es lo que comentaba el compañero. No sé si yo tengo en el programa 3 años, estaba en un grupo de Al-Anon y en un grupo de CODA virtual, ¿verdad? Entonces sentía que iba pues bien así, avanzando y todo, y ahora como que una relación que tenía, la esperanza era que la relación volviera a estar bien, ¿verdad? Entonces una tercera persona se metió, ¿verdad? Y también ya como que la relación se va a perder más, entonces como que yo sentí como que el programa no valía la pena y o sea, me di cuenta como que esa relación nunca iba a ser, ¿verdad? Y de cierta manera, pues como que ligaba el programa a que esa relación se restaurara, ¿verdad? Entonces yo al compañero preguntarle si él ha caído así a veces en empezar que se estanca o qué manera podría hacer, ¿verdad? Para no ligar esa esperanza mía.
así de que no se va a poder esa relación, ¿verdad? No sé si me explique más o menos. Esa es mi pregunta. Gracias. Mira, yo estoy aquí porque no me he cansado de equivocarme, de fracasar. No te digo llorar, porque llorar me cuesta mucho trabajo. Y cuando he llorado me he sentido muy bien. Yo estoy aquí por eso. Yo no estoy aquí por mis virtudes. Yo estoy aquí por una cantidad de situaciones, de defectos, de adicciones, de los que llamamos malos momentos. Pero lo que sí te puedo decir es que todos me han regalado cosas muy padres. Todos, todos. He pasado por esas separaciones en donde dejé de comer, no dormía, lloraba, me la imaginaba con otro güey, no quería saber de la vida, pero aquí sigo. Y hoy, a mí esas situaciones, hoy me causan risa, pero en ese pinche momento yo sentía que me moría, me causaban dolor, no quería levantarme, había angustia, había ansiedad, pero algo de lo que sí me acuerdo es que siempre le decía a Dios, no me sueltes, cabrón, no me sueltes, no me sueltes, agárrame, por favor, agárrame. ¿A qué me refiero con agárrame? Mi ancla que Dios me da y me regala son ustedes, son el grupo, porque aquí voy a escuchar a la compañera, voy a escuchar al compañero que seguramente ya vivió lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando, y me va a regalar cómo le hizo y cómo dejó soltar las cosas y cómo resolvió esa situación y cómo aquí sigue. La vida es un riesgo. Si muero, pues naturalmente muero, para allá voy. Ya cuando muera, pues ya quién sabe a dónde vaya a dar. Yo tengo la idea de que voy a ir a dar a un lugar muy bonito, en donde voy a conocer, he conocido aquí a Dios a través de la palabra, de la ilusión y la imaginación y de lo que Él me ha regalado. Pero yo sí tengo ganas de llegarlo a conocer y sé que va a ser ese momento en el que yo no esté aquí, cuando realmente esa es mi ilusión, cuando realmente lo conozca. Solamente en ese momento se deja de sentir. Es cuando ya estás en lo que creas, según tú, en otro plano. Aquí se viene a vivir, se viene a sentir, hay muchos riesgos, hay muchas injusticias, hay cantidad de situaciones que no nos gustan, pero son experiencias. Entonces, lo que hoy puedo estar viviendo con un gran dolor, como lo dije hace rato, cuando me prometieron en Alcohólicos Anónimos los mejores días estar por venir, pues aunque lo dudes, esos mejores días han sido los días de la muerte de mis padres y que estuve con ellos. Y ahí vi cómo se manifestó un poder superior y que esos eran los mejores días que estaban por venir, porque a pesar de lo que estaba pasando, yo estaba con Dios y ustedes, mis compañeros, estaban conmigo. ¿Qué más quiero? Obviamente, en el aspecto de la pareja, no siempre las cosas suceden como yo quiero. Por eso debo de poner mi vida y mi voluntad en manos de mi poder superior. Si yo pongo mi vida y mi voluntad en manos de mi vieja, de la novia o con quien yo salga, o como yo se los digo a ellas, en mí no creas, porque yo voy a fallar. O sea, mejor pon tu vida en manos de Dios, ese güey sí no te va a fallar, pero yo tarde o temprano, pues te la voy a hacer. En CODA me enseñaron, me están enseñando en la medida de mis posibilidades y de mis capacidades a serle fiel a mí mismo, porque una de mis causas era la infidelidad. Pero la infidelidad, generalmente yo pienso que es a la otra persona, no, la infidelidad es a mí mismo y ustedes me regalaron eso, me estoy pegando solo. Entonces, ¿qué busco? Pues busco poner mi vida y mi voluntad en manos de Dios, saber que lo que estoy pasando por este momento es algo temporal, va a pasar, todo pasa, todo pasa. Entonces, metiéndote
bueno, mi sugerencia, Luis, sería métete al grupo, trabaja con los pasos, apadrínate, ten paz, ten paz. Las mejores cosas están por venir, pero ahorita está nublado, ahorita está cayendo un aguacero, hay truenos, tienes frío, ni hambre te da. Él sabe por dónde. Si es que lo tienes, déjaselo a él, y si no lo tienes, búscalo, y él te va a decir por dónde. Gracias. Gracias por el compartimiento. Mi pregunta es, bueno, tú mencionabas que en tu proceso a veces pensabas que todas las cosas que hacías o pensabas eran como muy aberrantes, ¿no? Como lo peor que yo he hecho, lo peor, yo me he sentido identificada, y mi pregunta es, también mencionabas que no te sentiste en ocasiones digno, y ahí me perdí un poquito, y me podrías compartir, o esta pregunta, ¿qué era lo que a ti te hacía sentir indigno? Y cómo le hiciste para sentirte digno hoy, cómo es para ti el ser digno de qué o cómo. Gracias. Son dos cosas que para mí van de la mano. Es el lado en el que yo le permito al ego que hable de mí. Entonces, crea cosas que pueden ser vivencias, que pueden ser en la medida de mi vida normales, actos que pueden ser normales, que yo por la forma en la que los haya cometido, los considere aberrantes, y que soy el único al que le ha pasado y soy el único el que lo hizo. Ahí está hablando mi ego. Mi ego es el que siempre me va a juzgar. Por eso al último dije, una de las cosas que a mí me ha funcionado es no tomarme tan en serio, darme cuenta de que puedo tener incapacidades, de que puedo tener errores y de que puedo recaer en los errores, siempre y cuando no deje de buscar el camino. ¿Cuál es el camino? El camino es el grupo, el camino es el poder superior, el camino es la paz. Esa paz, ese grupo y ese poder superior me van a devolver lo que yo pueda considerar que pudo haber sido algo indigno en mi vida. Es que esto me quitó la dignidad. Bueno, hay que ver de qué manera lo estoy midiendo y qué es la dignidad para cada quien, o cuáles son los parámetros de algo que no debería de existir, de la palabra mal o bien. Todo, aquí todo es experiencia, todo es experiencia. ¿Cómo dejo de titular con bien, con mal, con digno, indigno, ética o no ética, o moral o no moral? A través de la vivencia de los 12 pasos con el poder superior y haciendo las cosas que me pongan bien. Lo que pasó, la palabra lo dice, es pasado. Otra vez el filósofo José, ¿no? Ya lo pasado, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, el pasado me puede servir para tomar la experiencia, pero no para vivir juzgándome, culpándome, engañándome, no, darle una dimensión real a lo que sucedió, y lo que sucedió fue lo que tenía que suceder y era lo que había y era mi manera en la que me tuve que confrontar en ese momento para que sucediera lo que sucedió. Probablemente si hoy me pregunta, ¿lo volverías a hacer? Pues te diría que no, pero ya no estoy acá lacerándome, puta, ¿por qué hice eso? No se hacía. Pues ya lo hecho está. No puedo hacer nada por mi pasado más que recoger la experiencia, ponerla en un cuarto paso, admitirla, aceptarla, corregirla y liberarme. Y si tengo la capacidad de resarcir el daño, resarcirlo, siempre y cuando ese daño no genere más daño. Y si tengo la capacidad de perdonar, me voy a dar cuenta de que el perdonado soy yo. Entonces, ¿cómo? A través de meterme muy bien a los pasos, a través de ser honesto conmigo mismo. Me cuesta trabajo ser honesto conmigo mismo. Y cuando llego a pedirle al poder superior que me libere de defectos de carácter, hay defectos de carácter que me gustan y le digo, no, aquí no te metas porque este sí me gusta y yo lo sé controlar, ¿no? Y tarde o temprano, en mi caso, vuelvo a repetir el error hasta que un día voy a soltar. El día que tenga la capacidad
de dejar de sufrir, voy a comenzar a admitir y a derrotarme ante las situaciones. Gracias. Gracias por el compartimiento, muy bueno. Yo quería preguntarte, a mí, yo ahorita estoy en el estudio de los pasos y de repente iba como que muy bien y ahorita he reincidido en algunas cosas y por ejemplo ya me metí en otra relación, pero mi pregunta es, porque se me ha dicho, ¿no? Que me tengo que hablar con amor, que no juzgarme, no tratarme mal, porque de repente digo, chinga, otra vez ya le volví a hablar a otro, o así, ¿no? Me juzgo mucho. Entonces quería saber si a ti te pasó eso y cómo fue que trabajaste pues el amarte, ¿no? O sea, o tu autoestima, cómo empezaste a trabajar esa parte para no ser tan duro en tu proceso. Te digo que no me pasó, me sigue pasando. O sea, me sigue pasando y constantemente cometo errores de muchos tipos. Ajá. A veces se puede recaer en el engaño, pero es el engaño a mí mismo. Puedo recaer en situaciones de ira, de mal juicio. No me lo justifico. O sea, soy ser humano y caigo en esos errores y caigo constantemente, pero los tengo a mi grupo, tengo a ustedes para detectar, admitir y corregir. Esa es la oportunidad que me da CODA, el detectar qué no me gusta de mí, el admitir que eso no me gusta y el corregirlo, pero no solaparlo, no constantemente estar en esa recaída emocional cuando yo sé que el único afectado soy yo y a la vez afecto a terceras personas. Entonces, desde luego que es un constante, es una constante actitud de buena voluntad hacia mí, hacia reconocerme, no juzgándome, sí reconociéndolo, pero a la vez metiéndole acción para dejar de hacer esas cosas que en primer lugar generalmente son a mí, a quien no me gustan y no me dejan nada bueno. Entonces, esto es de cambios, y esto es de cambios y de cambios y de trabajarlo, y el cambio conlleva dolor y el dolor conlleva crecimiento. Entonces, tú vas bien en tus pasos, no dejes de practicar tus pasos, no dejes de apadrinarte. En el momento en el que sientas que estás actuando en un mal juicio de tu parte, pues inmediatamente lo que yo busco es detectarlo, admitirlo, corregirlo, ver qué me lleva a eso, de dónde emanan esos sentimientos, esas emociones que me llevan a repetir esas conductas que no me gustan de mí. Eso es lo que yo intento hacer ahí. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Al, gracias por compartirnos tu experiencia. La verdad es que oyendo el compartimiento me identifico con muchas cosas, pero sobre todo una de las cosas que yo me examino más es el tema de mi ego, o sea, cómo mi ego intolera los fracasos y tiendo a lastimarme, tiendo a exigirme a un perfeccionismo excesivo, porque la verdad es que quiero que todo salga bien, no quiero tener ningún fracaso, y cuando hay un fracaso se toca al lado el tema de mi autoestima, y es algo que, bueno, yo me doy cuenta o me hago consciente de que tengo que trabajarlo, pero bueno, yo siento como que estoy en ese punto ahí, ¿verdad? Pero tal vez hay alguna impresión que me pueda dar de que estoy ahí, pero que no avanzo. Entonces, eh, y también he podido notar que hay una mezcla con la dignidad y el ego. No sé si van de la mano, pero por ejemplo, momentos donde por mis fracasos me siento indigno, me siento, ¿verdad? Entonces, tal vez la pregunta medular es, para ser concreto, cómo derrotar esa parte o cómo derrotarme a mí mismo y aprender a aceptar más para liberarme, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco la pregunta, no sé si me doy a entender. Cuando yo llego al grupo, llego en mi caso porque ya toqué un fondo. Entonces, a mis palabras, yo al grupo llego de alguna manera madreado,
con una autoestima muy, muy, muy jodida, con mucho dolor físico, mental y en el interior, llego decepcionado de mí. Así llego al grupo. Entonces, los primeros días me meto a mis juntas, iba al grupo, escuchaba, trataba de obedecer lo que me decían, pero nunca se me va a olvidar que cuando yo llevaba en mi grupo 15 días, se me acerca un padrino y me dice, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Digo, no, padrino, ya muy bien, retomando ya las riendas de mi vida, pues ya dejé de beber y ya voy a dejar de fumar y ahora voy a hacer esto y voy a hacer aquello y aquello. Y agarra y me dice, no, güey, nada más ven al grupo, no hagas todo lo que dices, nada más ven al grupo. ¿Por qué te digo esto? Lo primero que se recupera cuando yo llego al grupo es el ego. Es el primero en recuperarse. No, pues ¿para qué vienes aquí? ¿Qué te van a decir estos güeyes? Tú no estás tan jodido. Aparte tú estás hecho para cosas grandes, como aquí. Tú sabes de todo. ¿Quién te va a andar enseñando a ti? Ese es el ego. Entonces el ego me engrandece por ese lado. Pero ¿qué sucede? Que cuando le echo humildad y me quedo en el grupo, el ego se transforma y me empieza a decir, tú no vales, estés en donde estés no vas a funcionar, hagas lo que hagas no vas a crecer, no te mereces el bien. Ese es el ego. El ego es la fuerza más, es una fuerza que si yo la sigo nutriendo y la sigo alimentando, el ego me puede hacer ver cosas que no son y que no existen. El ego me puede hacer pensar que hay gente en este momento que está hablando de mí y está conspirando en contra mía. Ese es el ego. O me puede hacer pensar que soy y que estoy por encima de todos. Por eso muchas veces se habla de que es un programa, por así decirlo, ego reductor. ¿Qué es el ego? El ego es la valoración excesiva de mí mismo, el creerle a todo lo que me está diciendo. ¿Cuál es la manera de contrarrestar el ego? En mi caso, lo que a mí me ha funcionado, voy a repetirte lo mismo, es el tercer paso. Poner mi vida y mi voluntad en manos de mi poder superior, darme cuenta de que no soy tan importante como el ego me lo quiere demostrar. Me dan ataques de importancia. Pienso que la gente está hablando de mí, pienso que sé todo, pienso que si tuve un fracaso todos se dieron cuenta. Entonces es una constante lucha en contra del ego. Y el ego es como el hubiera, no existe, no hay un fundamento real. Es como la culpa uno es el que le pone el termómetro. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de reducir el ego. ¿Cómo reduzco el ego? A través de actos de humildad. La humildad es aceptar las cosas tal cual son en este momento. Y un acto de humildad para mí es darme cuenta de que no sé todo, pero de que quiero aprender un poco más de mí. Y al estar conectado en mi junta o al estar en mi junta presencial, estoy trabajando mi primer paso, mi admisión, la ingobernabilidad y la derrota. El ego entra mucho en el segundo paso, en el aspecto del sano juicio. Yo ya me di cuenta de que estoy loco porque no tengo un sano juicio. ¿Por qué no tengo un sano juicio? Constantemente escucho la voz de mi ego, aunque no me esté diciendo la verdad, yo le creo al ego. Aquí se trata más de creer más en la recuperación, en mis 12 pasos y en mi poder superior, que en mi ego. El ego es el que me dice, no te puedes equivocar. Fíjate qué contradictorio es. El ego me puede decir, no te puedes equivocar, debes de ser perfecto, todo debe de salir como tú dices y debe de salir bien.
Y el mismo ego es el que me dice, ya la cagaste otra vez, cabrón. ¿Ya ves? Eres güey, el ego está de los dos lados. Por eso es que el ego es el... Yo no digo yo creo que no hay enemigos. El enemigo soy yo mismo, pero el ego es el que hay que vencer. ¿Cómo voy a vencer el ego? Dejando entrar más a mi poder superior, admitiendo mi imperfección y mi ingobernabilidad, pero a la vez detectando en qué momento lo estoy sintiendo, admitirlo, dejarlo entrar, ver qué está hablando mi ego y en ese momento ponerle pausa al ego. ¿Cómo le pongo pausa al ego? Anteponiendo mi vida y mi voluntad, entregando mi vida y mi voluntad a mi poder superior. Porque el ego ya nos dimos cuenta de que actúa de los dos lados. En mi caso, o soy el más chingón o soy el más pendejo y ninguna de las dos es ciertas. Entonces, ¿qué busco a través de Codependientes Anónimos y de los 12 pasos? Busco un equilibrio. El equilibrio lo voy a tener como a través de los pasos y dándole una justa dimensión a la realidad de los sucesos. La perfección yo no la conozco. La veo en un solo ser y ese ser es mi poder superior. Ese es perfecto, porque ese me entiende, me ama, me comprende, me dice por dónde, me da chance de equivocarme. Él es perfecto. Todo lo demás que me rodea en el sentido que me digas es imperfecto. Entonces, a mí me funcionó tratando de poner mi vida y mi voluntad en manos de mi poder superior, dándome cuenta de que soy uno más y entender que el ego no es más que ese lado que siempre, haga lo que haga, va a darme un juicio de mí mismo equivocado. Ojalá y te haya contestado. Sí, Ale, muchas gracias ahí por tu respuesta. Gracias por el compartir. Yo tengo una duda, bueno, una pregunta. Ahorita que estabas mencionando el admitir, como que empecé a escribir una lista como de mis admisiones nuevamente. Y bueno, salió otra vez esta parte de que me odio, ¿no? Y así como que quiero el caos, la destrucción. Creo que va muy de la mano con lo que estabas comentando respecto al ego, ¿no? De que sí, o sea, mi cabeza no para. O sea, no puedo callar a mi ego la mayoría del tiempo, o mi cabeza, ¿no? O sea, estoy en esos dos extremos que comentaba, en el de que soy muy chingona y quiero controlar todo, y en el otro extremo que soy una porquería y que me quiero morir. Estoy en eso, pues estoy en una constante así, ¿no? Con con mucha ansiedad. Estoy, yo creo que todavía sigo como en el síndrome de abstinencia. Y bueno, mi pregunta es cómo trabajas, pues sí, cómo le puedo hacer como para disminuir este odio, ¿no? Todo, o sea, esa venganza que quiero hacia los demás, hacia esta expareja que ya no está, que toda esta sensación de entre venganza, culpa, odio, rencor, miedo, dolor y ganas de controlar, o sea, como una revoltura, como paro. O sea, creo que me cuesta mucho decirle adiós, o sea, trato de contactar a mi poder superior, de que me ayude, pero luego también mi cabeza me dice, es pura pendejada eso, o sea, eso no existe. Entonces, no sé cómo puedo, no sé si tengas alguna sugerencia, te lo agradecería. Muchas gracias. Gracias a ti. Es lo mismo, es lo mismo. La sugerencia es conéctate a tus juntas y si puedes ir a juntas presenciales, ve a juntas presenciales. Pasa a tribuna, habla de todo lo que acabas de hablar, habla de todo lo que acabas de sentir y después, inmediatamente, para toda
y cada una de las preguntas que hiciste, para todas hay una solución y esa solución, vuelvo a lo mismo, está dentro de los pasos, dentro de la aceptación, dentro de la derrota, dentro de dejar mi vida y mi voluntad, ponerla en manos de un poder superior. Ahí están las soluciones. No todas las cosas van a girar siempre como yo quiero que sean o como yo quiero que sucedan. Siempre va a haber cambios, porque aquí se viene a vivir a través de la experiencia y se viene a cambiar constantemente. Entonces, ¿a qué es a lo que yo no debo de permitirle que siga sucediendo? Yo lo que debo de evitar es el ego. ¿Cómo poder explicar ese lado, por así decírtelo? El ego es el que siempre va a estar juzgándome. El ego es ese yo, que no soy yo, pero que está dentro de mí. Y que aunque no soy yo, me está juzgando. Y por eso esas sensaciones de no querer sentir, de no querer vivir, de estarme juzgue y juzgue, y de pensar que todo lo que me sucede, pues nada más me sucede a mí y es lo peor. Para todo eso hay una solución, y la solución es estar en los pasos, estar en el grupo y estar constantemente en el intento del cambio. Cada momento que vivo es una oportunidad para cambiar. Cada momento que respiro es una capacidad para poder vivir como yo quiero vivir, para poder sentir como yo quiero sentir. Si yo le sigo dando importancia a la demanda de mi mente, voy a volver a lo mismo. No eres el mejor, te mereces esto, ¿por qué te hicieron esto? Y entonces caigo en la victimización, y la victimización a lo que me lleva es a la conmiseración, y la conmiseración me lleva a la ira, y la ira me lleva al dolor. Entonces me vuelvo adicto al dolor. Yo soy adicto al dolor, siempre tengo que estar haciéndomela de pedo por algo. O sea, el clásico que me pones un mantel blanco, pero se cayó por ahí un frijolito y voy a ver el frijol, no voy a ver todo lo que hay alrededor. Me voy a ir, me voy a juzgar, me voy a enjuiciar. Y en el aspecto de la pareja, yo siento que, se va a escuchar medio fuerte, pero yo siento que un enfermo como yo, busco una enferma. Entonces, yo vengo aquí a aprender a vivir. Si yo en mi caso veo que no estoy actuando dentro de un equilibrio en una relación, sin echarme la culpa, me responsabilizo de mi situación y trabajo sobre mi situación. Pero no voy a poder ver en la otra persona el defecto, porque en ese momento dejo de ser responsable. Y en ese momento le aviento a otro o a otra persona mi problema o mi juicio. Yo siento que así como tú me lo comentas, estás viviendo cada cosa, estás viendo los resultados de cada cosa. Muchos, por lo que parece, no te están gustando. Entonces, ¿qué hago? Pues la sugerencia es, me meto a mi grupo, me meto a los pasos, me amadrino y comienzo a tener esa actitud y ese cambio que yo sé que es lo que más me conviene, pero como me aferro muchas veces a las cosas y quiero controlarlas, desde ahí comienzo a perder. Ojalá y te haya contestado lo que me preguntaste. Y a darle adentro del grupo. Sí, muchas gracias. Vamos a concluir nuestra reunión.